Bienvenido y bienvenida aquí a este espacio en Unidad Contigo Home, un programa donde traemos gran material para edificar nuestra fe cristiana. Crecemos en unidad contigo, en unidad con nuestro Padre Celestial. Este programa está inspirado en Juan 17, esa oración de Jesús en intercesión por sus discípulos, los de ese tiempo y los que han de añadirse ahora. Eso te incluye a ti y a mí. Te invito a que visites el canal de YouTube en Unidad Contigo TV. Suscríbete, activa la campanita y todo lo que sigamos compartiendo te llegará. Gracias por tu apoyo. Recuerda que también tenemos el correo electrónico en unidadcontigo@gmail.com. Estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por tu apoyo. Estamos aquí en Unidad Contigo. En esta ocasión te traemos una prédica dominical, por cortesía de la comunidad cristiana Ebenecer Dios es Amor, pastoreada por Pilar Ladra. Toma nota aquí en Unidad Contigo. Desde la comunidad cristiana Ebenecer Dios es Amor, con todo nuestro cariño, te invitamos a nuestras reuniones. Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él. Estamos ubicados en calle Villalobos 11, local esquina con calle Leoneses en Madrid. En horarios principales y presenciales, previo aviso por WhatsApp 603-942054. Domingos 11:30, miércoles 19:30. ¡Te esperamos! Escríbenos a info.ebenecer.iglesia@gmail.com. El WhatsApp es 603-942054. Tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Te esperamos. Pero el 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer y Día de la Paz en 1975 como resultado de un brutal incendio, ¿verdad?, en donde murieron más de 146 personas, entre ellas muchas mujeres. Y esto marcó también un inicio. Y por supuesto que yo he apoyado y apoyaré siempre, mientras tenga vida en este estado en esta parte de la eternidad, ¿vale?, todos los derechos humanos, inclusive el de la mujer, ¿verdad?, pero también con sus responsabilidades humanas. Repito, apoyaré siempre todos los derechos humanos, pero también con sus responsabilidades humanas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que son una misma cosa, son distintas caras, por decirlo de alguna manera, de una misma moneda, ¿vale? Sí a los derechos de todo tipo, pero también sí a las responsabilidades y a las consecuencias de las mismas, ¿de acuerdo? Bien, este movimiento como tal defiende la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad, insisto, de derechos, en política, ¿verdad?, en lo civil, en lo educacional, por supuesto, con la erradicación total de todas las formas de marginación, incluido el sexo. Quiero poner un paréntesis, no sé lo que ahora estas naciones están defendiendo. La verdad es que tampoco me interesa mucho, perdonadme quien me oiga, pero yo sí, por supuesto, defender el sexo y sus abusos, entre paréntesis, cursiva de Pilar, ¿vale? Son objetos prioritarios de este movimiento. ¿A que suena muy bien, verdad?
Vamos a ver si al final de esta pequeña exposición podemos entender y que cada uno saque sus conclusiones. Es interesante recordar que tan solo en 1931 una abogada llamada Clara Campoamor, entre otros, ¿verdad?, defendía el sufragio universal de la mujer. Hubo un debate profundo en la Segunda República de España, ¿verdad?, sobre si la mujer o no debía votar. Estamos hablando de hace 90 años. También es curioso notar que en 1981 se le da a la mujer la capacidad, ¿verdad?, jurídica. Esto solamente estoy hablando, ¿esto qué quiere decir? Que una mujer hace 40 años, mi madre, me enseñaba cuando falleció mi padre, que en paz descanse, pues una serie de papeles y todos arrugados, ¿verdad?, donde solo aparecía el nombre de mi padre. No, que mi madre no podía firmar contratos, no podía hacer nada, no era dueña de sí mismo ni de sí misma sin la firma y la autorización de la cabeza de hogar del varón, ¿verdad? Solo estamos hablando de muy pocos años, cómo ha evolucionado el avance en todas sus áreas, ¿vale? Esto es interesante que también lo sepamos. Pero por resumir muy mucho, ¿verdad?, y porque hay mucho aún por hacer y buscar siempre el equilibrio desde un punto de vista bíblico y como mujer de Dios, yo podría resumir en todo lo que estamos viendo ahora que seguimos, tanto el hombre como la mujer, la iglesia, la sociedad, con cierto punto de oscuridad, ¿vale? Y para eso no quiero seguir haciendo más apologética de estos tipos y datos que en otras ocasiones he dicho, pero sí el Señor siempre me habló mucho sobre mi ministerio en la teología de Tito, las mujeres al estilo Tito. Y en mi experiencia personal, que no tiene por qué elevarse a la norma ni a una doctrina, es mi testimonio, vamos a ir barajeando palabra de Dios, no palabra de Pilar Ladra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el ministerio de la mujer según el estilo de Tito. Porque en todo esto el Señor siempre me mandó adornar la doctrina de Cristo. Y tras ese gran mazazo yo tuve la oportunidad de trabajar, viven aún, gracias a Dios, larga vida a los siervos, con dos generales, no voy a decir nombres, no voy a decir denominaciones, por respeto, ¿verdad? Y porque no me toca a mí tampoco, pues, decir nada. Dos grandes generales gigantes de la fe. Y uno de ellos, recuerdo que yo, por no hacer daño, jamás defendí el ministerio de la mujer. Jamás, delante de él, delante de sus discípulos, defendí. Me sujeté absolutamente a su visión, igualmente que en el segundo también. Hoy no estoy con ellos porque el Señor me frenó, si no estaría, porque era súper querida, súper respetada, súper amada hasta el día de hoy. Pero el Señor me frenó. Yo te he llamado con un ministerio específico, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Igualmente el otro general me ayudó, y seguimos, ¿verdad?, en la misma dirección, dando gracias a Dios por estas vidas, ¿verdad? Pero igualmente yo tenía que seguir adornando la doctrina de Cristo y seguir demostrando cosas ante ciertas sospechas que era normal por mi trayectoria y los mazazos tan terribles, el mazazo que yo experimenté, la culpa siempre mía, ¿de acuerdo? Llego a la conclusión porque la ignorancia no me exime en el derecho del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, solo culpa mía culpa, como diría algún erudito en el pasado. Entonces hablamos de que debemos callar donde calla la Biblia y debemos hablar cuando la Biblia habla y debemos adornar en todo el liderazgo de la Iglesia según Tito. Vamos a Tito rápidamente porque quiero hacer un recorrido, tengo muy poco tiempo. La carta de Tito. Y en el capítulo 1 es interesante que habla de el liderazgo en la iglesia, habla de cómo tienen que ser ancianos. Aquí habla, vamos a ver, tanto
en el 1 como en el 2, especialmente en el 2, vuelve a repetir ancianos con su misma traducción, y ancianas en el 3, como deben de ser, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué hermoso, lo voy a repetir, ¿verdad? Habla de cómo tenemos que comportarnos tanto los ancianos, las mujeres, como los hombres. Tito 2, 1, 5 habla de una lealtad en el liderazgo, ¿verdad? Absoluta al Señor por parte de los ancianos y las ancianas. Y estas aquí sí es verdad que en el contexto del 2 da claramente la enseñanza, la proclamación de que ellas debían ser especialmente ejemplos a las jovencitas y debían enseñarlas a que enseñaran a otras jovencitas, ¿verdad?, a sujetarse al marido. Claro, sujetarse en el mejor sentido de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Sujetarse, ponerse de una manera voluntaria, porque entienden lo que es, bajo el liderazgo de la protección y nutrición, ¿vale?, de un marido que está sujeto a la cabeza de Cristo. ¿De acuerdo? Siempre que ese marido esté sujeto a la cabeza que es Cristo, ¿vale? Porque también en Efesios, no voy a tener el tiempo todavía, dice que ese es el ejemplo. Cuando una mujer ve que un hombre es un hombre de Dios y está sujeto a Dios, no tiene problema en obedecer absolutamente, como yo, los generales que he tenido, ¿de acuerdo? Entre paréntesis y comillas. Otra cosa es lo que personalmente a mí el Señor me ha llamado a marcar, como diría otros de los muchos que me han ayudado a lo largo de este tiempo. No necesito decir nombres porque ellos, y nombres masculinos y femeninos, tanto pentecostales como otros bautistas, saben muy bien a quién me estoy refiriendo, porque la gloria siempre es para el Señor, ¿verdad? Entonces, hacer en este concepto de ancianas buenas administradores de su casa que dan esta enseñanza buscando siempre, ¿verdad?, que exista una relación, ¿verdad?, fluida entre el esposo y la esposa, una relación de respeto mutuo. ¿Para qué? ¿Qué dice la enseñanza que más me gusta de Tito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que los que ven y dicen, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, sea desacreditada, porque somos alguien hoy en la oración decía que somos eso, nos están observando, y es así, somos responsables, agentes morales de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, y estamos transmitiendo cosas aún sin hablar. Bien, para que no sea desacreditada, no dando excusas ni al diablo ni a esta sociedad, ¿verdad?, de que estamos siendo incoherentes, estamos dando mal testimonio. Y esta carta es muy interesante porque cuando la escribe Tito por mandato de Pablo, Tito estaba también, digamos, bajo la cobertura estaba bajo la cobertura de Pablo, el apóstol. Él era un pastor, como también era un discípulo exhaustivo Timoteo. Luego lo vamos a tocar y vamos a ver el trasfondo judaico, ¿vale? Entonces vemos cómo resuelve con tantos problemas que tenía Creta en ese momento. Si leéis la carta, Pablo y Tito los definen así en el trabajo, ¿no? Por causa te dejé en Creta, le dice Pablo, estoy en el 5:1-5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irrepresible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, vais viendo el enfoque como hace de anciano obispo, en otros momentos en Efesios y Colosenses pastores, ¿vale? Pero hay una sección que al final os voy a decir de ancianos. Y ojo, muchos no se atreven a decir, cuando en el capítulo 2 de Tito 2
Y 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen. Tenían una participación importante. Y luego os voy a decir otra serie de cosas, como ya he indicado al final, ¿verdad? Y claro, en esta carta vemos que más adelante, pues Pablo llama a los cretenses en el verso 2, uno de ellos los llama gente malas bestias. Leeros Tito 1, 2 y Tito 2. Cretenses, mentirosos, malas bestias. Es decir, tenía que haber un orden exhaustivo. Tenía que haber una disciplina de discipulado, eso que estamos hablando ahora, que muchos no lo aguantan, ni mucho, porque realmente nos confronta la palabra de Dios. Pero es necesario, porque desde el principio Tito hacía lo que Pablo le decía, y que pongas a ancianos, y que pongas a ancianas respetuosas, no calumniadoras. Cuidado con la lengua, que es una perversidad, hermanos, tenemos que tener cuidado. Ejemplos, maestras, qué bonito, me encanta, maestras del bien, aunque tú pierdas, pero tú tienes que ser, si quieres tener un lugar, igual el hombre, claro, hoy en día igualmente el hombre, ¿no? Usando, ¿verdad?, la lengua correctamente, al igual que el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que decir que muchos comentaristas este concepto de ancianas lo pasan por alto. Yo he estado en iglesias pastoreando de Cataluña que tenían pastor y ancianos y diáconos. ¿Por qué? Vamos, ¿qué dice la Biblia? Vamos también a Juan, segunda de Juan, a ver dónde están mis datos. Primera de Juan, de Pilar. Muy interesante cómo se dirige Juan a la iglesia. He puesto una nota y advirtiendo acerca de los falsos maestros, advirtiendo, vale, mirad, vemos en segunda de Juan 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién es el anciano aquí, Juan? ¿Quién es la señora elegida aquí? Claro, eso es lo que nos han enseñado, pero también una anciana. Nos está por demostrar, ¿vale? Porque ahora nos vamos aquí. Sería la esposa de... Un momento, por favor. Vámonos ahora a tercera de Juan. Los hijos, ¿verdad?, según las normas del Evangelio. No, quiero que veáis el concepto, ¿vale? El anciano a Gayo, Juan a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Cada uno añada más bendición a su palabra. ¿Tú quieres entender que es una iglesia amada? Amén. Pero yo sí veo todo el contexto de Juan como anciano, veo que probablemente fuese una mujer distinguida. Entonces el anciano aquí sigue el mismo pensamiento interpretativo, ¿verdad?, que en segunda de Juan, tercera de Juan. Me voy al griego, y en el griego, ¿vale?, es una palabra que no la voy a escribir porque no sabemos, yo ya casi lo estoy olvidando también el griego, pero que significa favorito. ¿Dios tiene favoritos? No, escogidos. Y significa sobre todo presbiterio. Gente, ¿verdad?, que tiene un consejo. Hay iglesias que no tienen pastores, denominaciones que funcionan sin pastores y sin misioneros apóstoles. Todos son ancianos, son un consejo de ancianos que aconsejan
pastorean, ¿vale? Pero es que la Biblia habla de obispos, y aquí lo hemos visto, le da la misma interpretación que anciano, ¿de acuerdo? Y la Biblia habla de ancianas, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿vale? Eran tremendos los cretenses, contumaces, versículo 12 y 13, 16. Y es muy interesante, insisto, que notéis estas puntualizaciones de las que os estoy hablando, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos vamos a ir, después de haber visto la mujer al estilo Tito, nos vamos a ir a ver a la mujer, el ministerio de la mujer. Cuando hablo de mujer, servicio, ministerio en la iglesia, al estilo paulino, que tiene mucho que hacer, tenemos mucho que aprender, mucho que hacer, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a 1 de Corintios 14, del 34 al 35. Algunos toman esto para negar a la mujer todo derecho de hablar en la congregación. Bueno, pues los respetamos, no pasa nada, los amamos en el Señor. Yo siempre he querido y adornado en todo la doctrina de Cristo. A mí me interesaba servir, a mí me interesaba que la gente se acercara a Cristo, que la gente conociera a Cristo. Cuando Él me llamó, ni yo lo entendía. No voy a explicar mi testimonio de mi llamado. Ni quería ni lo entendía, para empezar. Y hablo palabra de verdad en todo y no miento. Hágame y líbrame el Señor. Bien, entonces, hablar. Aquí dice, vamos a leerlo, quien lo tenga, que lo lea, 1 de Corintios 14, 34, 35. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A ver, pregunta: ¿se podrá mandar callar a alguien que tiene una participación en la congregación? ¿Habrá contradicción? Pregunta. No, lo analizáis, lo escucháis, es un mensaje, ¿vale? ¿Habrá contradicción por parte del Espíritu Santo o habrá una mal interpretación sin querer, sin mala intención, por parte de los que así creen y enseñan? Vamos a seguir viendo. Mirad, mucha polémica hasta el día de hoy. Muchos daños hasta el día de hoy. En la propia iglesia de Corintio había mujeres que profetizaban, hermanos y hermanas queridas, santas del Señor. Oraban públicamente y para hacer esto tenían que hablar. ¿Sí o no? Vale. Es evidente que cuando dice que callen las congregaciones es porque no se les es permitido hablar. Y no se refiere a profetizar, orar, a exhortar, a edificar. No se refiere solamente, ¿verdad?, pues a que enseñen a otras mujeres más jóvenes, según Tito, porque para eso hay que hablar. ¿Sí o no? Bien. Porque 1 de Corintios 11:5 dice: toda mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta, porque antes se llevaban velos, ahora ya no llevábamos velos. Yo me acuerdo que cuando yo me quería casar, entre muchas otras pruebas que tuve, y ahí un máster he sacado, no voy a decir, porque nombres, personas, me enamoré de un pastor soltero, pero tenía que renunciar al ministerio, tenía que no teñirme el pelo. Mira, ¿veis? Tenía ya el pelo blanco de tanto que había sufrido, mira, y también algo eres. Pero ¿veis esto que me pongo? Es esto. Lo traigo para que veáis. Esto con los lavados es mágico, se quita. Esto era pecado. Como voy tan bonita, mirad, hoy me he puesto así. Poco brillante. Nada, pecado mortal. Nada de depilarse. No es pecado mortal. Bueno, pero que sepáis que la libre interpretación existe, ¿vale?
Bueno, ¿habrá contradicción en esas cosas? Entonces el Señor me volvió a hablar. Quieta. Me mostró un sueño, la roca, no voy a decir, yo estaba en la roca y estaba de lejos con la amiga, adiós, y al señor este candidato yo le hacía, adiós, me voy con Cristo y a obedecer, porque en la obediencia hay así un montón de casos que no voy a hablar por no hacer daño, pero matrícula de honor. Y algunas amigas cuando me han visto, yo he tenido ya, siempre les he dicho, como he aprendido, mira, no tengas celos de mí, aunque me veas reír con tu marido, Dios me ha entrenado bien, tranquila, y a vosotras os digo, actualmente ya ni fu ni fa, solo quiero salud, y luego al final entenderéis lo que quiero decir también, porque en todo, pero aún así, hermanos, Dios va entrenando, te va poniendo pruebas, y otras pruebas, y otras pruebas, y otras pruebas, pobrecitas, algunas lo han pagado caro, por no ayudar a la sierva que tenían que ayudar en ese momento. En fin, encima orar, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. En el cielo, hermano, está todo escrito. Y en el cielo todo se... Y otras, pobrecitas, llenas de envidia. En el cielo está todo escrito, todo escrito. No se atrevían los hombres no se atrevían a corregir a sus mujeres en casa y venían a la iglesia. La pobrecita pastora se las comía con patatas fritas. Qué pena, hermanas. Seamos maestras del bien. Y yo una ignorante, claro. La culpa mía, solo mía. Bueno, ¿será que debemos callar en la congregación? Primera de Corintios 14:3. El versículo 35 lo explica todo cuando dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces ya hemos visto que para poder profetizar, enseñar, hay que hablar. Entonces, ¿por qué dice que debe callar y no hablar? No puede callar cuando va a ministrar, tiene que callar cuando va a aprender. Como yo, Ángel, muchas veces, ¿verdad? Aquí, tanto a hombres como a mujeres, digo, ahora no es turno de palabra, porque eso no significa, pero a hombres y a mujeres y a niños, estamos continuamente, porque lo otro es ser mal educado. Además, en los Gálatas, ¿será que Pablo está confundido? Gálatas 3:28, es maravilloso este texto. Ahí Pablo 3:26-27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La discriminación racial y entre hombre y mujer en la iglesia es pecado. De Cristo estoy revestida. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Al Espíritu Santo, que es el que ministra. En la iglesia, Colosenses 3 del 1 al 15. El nuevo hombre, eso sí, ¿verdad? Y vemos en la práctica de la nueva comunidad en Cristo, en el Nuevo Testamento, el papel que el Señor da a todas las mujeres. Pero claro, sigamos. Primera de Corintios 11:5, que aprendan en silencio en sus casas y pregunten por qué. Porque en la sinagoga judía, cuando Corintio, y además es que esta iglesia de Corintios le dio muchos problemas a Pablo, os lo he contado muchas veces, porque era gente muy dura de roer, y se habían convertido muchas mujeres también, sacerdotisas, y tenían ahí el pavo también subido. Cuidado, hay que entender el concepto, no eran mujeres entrenadas, discipuladas. Y además en la sinagoga judía aún existe, en la sala principal no se podían reunir solamente, algún día cuando vayamos hay una sinagoga en Toledo, vamos a ver que existe la sala de las mujeres y la sala de los hombres.
Aún, Entonces, lógicamente las mujeres no podían escuchar desde la sala de las mujeres también como los hombres que estaban en primer lugar. Hoy existen iglesias, yo la conozco, hermanos, vienen aquí, digo, qué poco futuro tienen mucha santidad, yo veo que sí, pero no funciona porque las mujeres están en un lado y existen. No miento, hermanos, no voy a decir denominaciones. Mira, el hermano dice que sí, Sonia, existen en España, existen en Latinoamérica. Benditos ellos, están predicando el Evangelio, pero ¿están adornando la doctrina de Cristo? Pregunta, respuesta tú, haz lo que bien el Señor te indique, porque también tienes al Espíritu Santo. Bien, entonces, claro, la iglesia al principio surgió de un pueblo tremendamente semítico, judío, donde, hermanos, las mujeres no tenían era una habitación aparte contigo y naturalmente gritaban, eran maleducadas y estorbaban. Como yo muchas veces con mucho cariño te digo, ahora no es tiempo de hablar, es algo así, ¿a que sí? Y a los niños, con excepción de algunos que son bebés, claro, hay que corregir, orden, se distraen, independientemente de que yo algún día venga más enfermita y entonces no me concentre, ¿verdad? Entonces el sistema judío tiene un trasfondo, para que sepáis, no quiero hacer mucho daño a los rabinos, pero los rabinos, hermanos, en la antigüedad, algunos, hasta que el Señor reivindica, tenían la frase, la he enseñado yo alguna vez, Sonia, ¿te acuerdas? Te doy gracias, Señor, en su semá, en sus oraciones primarias, por no haber nacido mujer, ni esclavo, ni gentil. Toma ya. La mujer, hermanos, un rabino, no voy a decir el nombre, afirmaba lo siguiente: el testimonio de un centenar de mujeres no iguala al de un hombre. La voz de una mujer es desnudez inmunda. Toma ya. Otro rabino, a ver, ¿dónde está? Es que cosas de verdad que son tremendos. En Israel un hijo podía ser vendido, pero no una hija. Ella recibía protección y no podía ser vendida como sierva, porque esto emanaba, lo mismo que digo lo malo, digo lo otro, esto emanaba de la enseñanza mosaica de Moisés, De ahí, hermanos, de la Torá, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, va a decir la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿verdad? Que era sencillamente el resultado de adornar la doctrina de Cristo, de Yahvé, de verdad. Ay, perdón, es que uno se indigna. Pero luego hay señores, y hoy en la actualidad, señores y señoras que manejan la escritura y que desconocen la historia, o les da vergüenza, o no pueden echarse para atrás, porque desmontarían, ya no te hablo de la Iglesia oficial del Estado, porque vamos, avanzan en otras cosas menos en el sacerdocio de la mujer. Pobrecitos. Ahora me da igual, hermanos. Pero, ojo, como os enseño, equilibrio en todo, varón y hembra, ¿vale? Pero más cercano a nosotros, en el siglo 160, 230 después de Cristo, alguien que me gusta mucho, Tertuliano, que dijo algo muy, muy precioso, pero a la vez, como veis, todo profeta está sujeto a su propia vida, a su propio espíritu, como también Pablo va a decir. Dijo lo siguiente: ay, Señor, él tenía que decir esto con respecto a las mujeres. ¿Y qué es? ¿Y no sabéis que vosotras sois cada una Eva? ¿Sois la entrada del diablo? Se olvidó que por otra mujer, María, entró el Hijo de Dios. Como dijo Agustín de Hipona, cuidado, respeten a las mujeres. Católico, ¿vale? Pero también Tertuliano, como hombre, sujeto a su humanidad, por eso hay que perdonar,
entender a los que no te entienden, adornar la doctrina de Cristo, como siempre el Señor en mi ministerio me dijo, porque es que además yo quería ser una buena segunda, estar en el segundo lugar, siempre, hermanos. ¿Sabe el Señor que no miento? Pues no, pues el Señor dijo eso, me lo demostró de muchas maneras, y en la obediencia, un eslogan que yo siempre he dicho, está la bendición, pero es también un precio a pagar, que es lo que muchas veces queremos, el cargo, pero no la carga que lleva, el precio, el sacrificio, porque el amor es sufrido, es paciente, no hace nada indebido. Aunque tenga razón, no lo va a hacer. ¿Vale? Y Tertuliano también dijo algo tan precioso que mirad al mundo, que dicen de los cristianos, mirad cómo se pelean en vez de cómo se aman. En esto conocerán ahí revelación total y absoluta del Señor. Vamos hablando. Entonces, imaginaros, con este trasfondo semítico, otras culturas semíticas que estáis viendo por las noticias de las barbaries que hacen con las mujeres. Vamos, innombrable, menos mal. Bueno, este movimiento, hay cosas que son muy extremas, pero algo defienden, ¿vale? Pero yo tampoco estoy de acuerdo con su totalidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y tú tienes que ser una mujer de Dios. Aprender, y tú un hombre de Dios, aprender a ser un maestro, conocedor de la historia, del contexto, de la buena hermenéutica, respetuoso con aquellos y respetuosa con aquellas que piensan de otra manera, porque en el cielo todo lo vamos a entender. Bien, y qué deciros también, por ejemplo, de la mujer, según la teología paulina, el estilo paulino, tienes a María como Priscila, que aparece como pastora antes que Aquila. Pablo la menciona en primer lugar muchas veces, los dos pastoreaban en su casa. Febe, Romanos 16:12, Trifena, Romanos 16:12, Trifosa, es Pablo, Romanos 16:12, Pérsida, Romanos 16:12, la madre de Rufo, Romanos 16:13, Julia, Romanos 16:15, la hermana de Nereo, Romanos 16:15, Eudodias, Filipenses 4:2, Sintique, Filipenses 4:2, mujeres que ya he dicho oraban y profetizaban en las congregaciones, 1 Corintios 15, y para chasco, algo también que uno de los generales siempre defendía, yo lo veía, teníamos a Junia, Febe, diaconisa, habla en el término correcto, femenino, masculino, diaconisa, Febe, Romanos 16, de 1 al 12, que administraba en la iglesia, no solo con los niños, y la recomienda a Pablo, tomadla en serio esta mujer, ¿me entiendes? Y Junia dice que fue una mujer que junto con Andrónico, Romanos 16:7, ojo al dato, era muy estimada entre los apóstoles. Tengo una amiga también, ella sabe su nombre, la llaman apóstol, por razón la llaman apóstol. ¿Estamos? No, apóstola. ¿Estamos? Enviados, misioneros, ha fructificado el ministerio. Junias. Estamos abriendo una capa amplia y Timoteo, no sé si me va a dar tiempo, el estilo de Timoteo. Qué tremendo, ¿no? Timoteo 2, del 11 al 12, el 15 dice que se salvará, no sé si habéis leído la Biblia, la mujer se salvará engendrando hijos. A ver, todas las que hemos renunciado a lo mismo, ¿por qué nos vamos a condenar? Pregunta. Es que a uno le hace Angelito dice que sí. Yo como no he tenido hijos físicos me voy a condenar. Ah, menos mal. Gracias a Dios. Bueno, notar aquí que dice que la mujer también, Timoteo, que es discípulo paulino total, Tito tenía otra visión que Pablo va a respetar, ¿vale? Dice, aprenda en silencio. Es que en el momento de la enseñanza, en el momento de aprender, hablaban, pero note que no dice la mujer profetice, hable en silencio, no lo hemos leído, porque para profetizar, que es hablar también, aunque venga directamente de un don,
sobrenatural del Señor, ¿se puede hablar en silencio? No se puede. O profetizar, hoy como la cultura que teología contemporánea es positiva, profetizar porque han cesado los dones. Bueno, no se puede. Los mudos se comunican con señales y no hablan. Y definitivamente, hermanos, con mucho respeto, el hombre también tiene que aprender en silencio. Lo único que del hombre no se escribe esta exhortación, porque el hombre escuchaba muy bien por la posición que tenía. Ellas estaban siempre a la retaguardia. Y tenían, claro, que comentar y hablar. El silencio de la mujer y del hombre en la congregación es el momento de aprender. Igual que las maestras y los maestros. Hoy en día, claro, como se está no se respeta ya nada, ya como está el mundo, así no va. No hay límites. Y hermanos, la vida nos enseña que hay límites. Y varón y hembra los creó Dios. Género humano. La biología pone límites y da claramente lo que es un hombre y lo que es una mujer. No voy a entrar en el terreno ahora porque quiero respetar. Pero hay límites en todo. Hay un orden en todo. Hay unas normas en todo, ¿verdad? Y en arameo, en el idioma, el versículo 12 del estilo Timoteo, primera de Timoteo 2, del 11 en adelante hasta el 15, si vamos, era el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y la traducción literal del arameo es: no creo que es propio, conveniente, decoroso, que una mujer debata, discuta en aquel entonces con todo lo que la cultura semítica, públicamente o de cualquier otro modo, usurpe la autoridad. Hoy tampoco. Si hay un hombre, por educación tú no puedes usurpar. Y si hay una mujer, por educación. Yo con los generales, cuando yo les preguntaba algo y decían, ¿esto es así? Así. Lo llevaba a cabo. Es así, hermanos. Porque nadie, ¿verdad?, tiene autoridad si no está sujeto a una autoridad, a un presbiterio, a una fraternidad, el día de mañana a lo que Dios nos mande. Pero para aprender debemos guardar ese orden, que no es autoritarismo, que no es ese abuso que muchos confunden. Amén. Entonces, hoy día esa libertad de interrumpir no se le concede a la Iglesia, ni siquiera a los niños. Mira, Beatriz, cómo la está sujetando a Grace. Y Grace es una bebé. Ella tiene que aprender. ¿Sí o no? Amén. A no ser que el orador en una conferencia diga, ahora se abre el turno de palabras. O en la escuela dominical interactuamos, apostillamos, os calláis. Pero normalmente cuando es una prédica, tú no puedes interrumpir. Entonces, silencio. Vas a los hospitales, por favor, silencio. ¿Habéis visto? Yo en otras comunidades que he estado eran tan irreverentes cuando estábamos, ¿os acordáis? Se acordará Beatriz y Sonia y Cristóbal, no sé, pero tenía silencio. Un día vino un predicador, un gran maestro, y decía, en mi vida he visto una iglesia tan ruidosa. No se me olvidará eso en la vida. ¿Tú te acuerdas, no? Pero claro, es que yo también, como estaba tan malita, pues no había entendido algunas cosas y... ¡ay, madre! Hermanos, necesitamos esos límites, esa enseñanza correcta. Y ya os he enseñado, ¿verdad?, que en el huerto del Edén Dios sacó una costilla del hombre, hizo a la mujer su ayuda idónea, su compañera, su complemento. Y otra versión de la creación dice género humano. Interesante, ¿no? Entonces, que es varón y hembra. Pero con el pecado, lamentablemente, vienen los abusos de todo tipo. Con la caída vienen las desviaciones de todo tipo, los desequilibrios de todo tipo. Y claro, la mujer llegó a ser radicalmente una esclava, como sigue siendo. Y hoy tenemos que tener cuidado porque también se está yendo el péndulo a otros extremos. Entonces necesitamos muy mucho que Dios nos ayude, ¿verdad? Hoy por hoy os puedo decir que no hay contradicción en esta iglesia, ni lo habrá en ese concepto. Y Dios nos ayude, todos los que estamos, a encontrar esta sabiduría bíblica y equilibrada en el Espíritu del Señor, que no miente. Y el registro bíblico empieza
Y suena muy bien, como empecé, y es como voy a terminar. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. El matrimonio. Hombre y mujer. Y el Señor no se equivoca. Amén. Entonces, al día de hoy, afortunadamente, soy una pastora soltera, eunuca, muy gozosa y muy feliz estando como estoy. Amén. Que el Señor añada más bendición a su palabra santa. Te invito a que visites el canal de YouTube en Unidad Contigo TV. Suscríbete, activa la campanita y todo lo que sigamos compartiendo te llegará. Gracias por tu apoyo. Recuerda que también tenemos el correo electrónico en unidadcontigo@gmail.com. Estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por tu apoyo. Estamos aquí en Unidad Contigo.